Hola y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un texto breve pero muy denso de un autor llamado Yoshua, que se titula El pan de este día. Sí, y el tema central que aborda es el engaño. Exacto. Y, a ver, nuestra misión aquí no es tanto debatir su validez teológica, sino más bien desgranar la lógica de su argumento, ¿no? Ver qué ideas clave presenta sobre la naturaleza humana y la búsqueda de la plenitud. Es un buen punto de partida porque el texto arranca con una fuerza... Vaya. Sí, es muy directo. Mucho. Cita la segunda carta a Timoteo. Los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Vaya forma de empezar. Desde luego, pone el listón muy alto. Lo que me parece fascinante es que no lo presenta como un engaño unidireccional, en plan, ellos nos engañan. Claro. No. Habla de un ciclo, un ecosistema que se retroalimenta. Uno es a la vez el artífice y la víctima de su propio engaño. Un ciclo. Me gusta esa palabra. Y el texto parece identificar el motor de ese ciclo en algo que vemos todos los días. La carrera está por acumular, ¿no? Esa misma, la carrera frenética por creer que el éxito, las posesiones, el estatus, que eso nos va a completar. Pero Yoshua lanza una advertencia muy seria. Ese camino a menudo implica sacrificar lo que realmente somos. Es el clásico pacto con el diablo, pero traído al día a día. Se cambia algo intangible, fundamental, como la identidad, por algo tangible, pero que es pasajero. Y el autor sitúa el origen del problema en una distinción que yo creo que es el corazón de todo el texto. La de hacer frente a ser, ¿verdad? Esa es. La diferencia entre basar la vida en lo que se hace frente a afianzarse en lo que se es en Cristo. Exacto. De acuerdo. Vamos a desglosar eso porque puede sonar un poco abstracto. ¿Qué significa realmente esa diferencia en la práctica? Pues, a ver, si lo pensamos en términos modernos, lo que se hace es nuestro currículum, nuestro perfil en redes sociales, los logros, el coche que tenemos. La imagen que proyectamos. Justo. Es una identidad construida sobre métricas externas y, por tanto, es increíblemente frágil. Siempre hay alguien con un puesto mejor, siempre hay un objetivo más alto. Nunca llegas. Nunca. En cambio, ser en Cristo, en el lenguaje del autor, significa anclar tu identidad en algo que se postula como inmutable, como una conexión espiritual que no depende de si te ascienden en el trabajo o de la opinión de los demás. Entiendo. Es la diferencia entre una identidad que te tienes que ganar todos los días y otra que, según el texto, simplemente se recibe y se es. Y la primera es agotadora. Agotadora. El autor lo ilustra con una cita del Eclesiastés que es de una vigencia brutal. Dice, nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Es la imagen perfecta de la cinta de correr, la rueda del hámster. Corres más y más rápido solo para quedarte en el mismo sitio emocionalmente. Exacto. Es como intentar llenar un cubo que no tiene fondo. Sí. Y el texto lo llama saciar el alma con lo pasajero. Y aquí viene la paradoja que me parece brillante. Dice que hacer eso no solo nos sacia, sino que aviva más el hambre. Es echarle gasolina al fuego. Totalmente. Y esto redefine la idea de maldad. El malo, según una cita del Salmo 10 que usa, no es necesariamente el villano de película. No. Es, y cito, aquel que por la altivez de su rostro no busca a Dios. Eso es muy interesante. La maldad no se define tanto como una acción, como robar o matar, sino como una omisión. Como una actitud de autosuficiencia radical. La frase que sigue en ese salmo es demoledora. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Describe un universo donde el yo es el único sol. Y el autor subraya que esta condición no es un asunto privado, tiene consecuencias. Usa una metáfora de Proverbios muy gráfica, comparando a la mujer virtuosa con una corona para su marido y a la mala con carcoma en sus huesos. Es una imagen brutal, ¿verdad? La carcoma. Muchísimo. Te hace pensar en cómo estas dinámicas internas que a menudo no se ven pueden estar, carcomiendo en silencio las estructuras más importantes de la vida. Las relaciones, la familia. Claro, la carcoma es un proceso lento, interno, destructivo. No se ve hasta que la viga se viene abajo. Es una advertencia muy seria sobre el impacto real de vivir en ese ciclo de engaño. Ahora bien, si el problema es esta autosuficiencia, este universo egocéntrico,
Uno podría pensar que, bueno, es una elección, un mal hábito que algunos adquieren. Sí, pero aquí el texto da un giro que lo complica todo. Afirma sin rodeos. Todos nacimos en esta condición. Y aquí es donde entramos en el núcleo teológico del argumento. Ya no es un fallo de carácter, es la configuración por defecto de la condición humana. El defecto de fábrica, eso es. Y para sostenerlo, el autor se apoya mucho en la carta a los romanos con esa idea que es muy contundente. No hay justo ni aun uno. Todos se desviaron. Es un punto de partida que se presenta como universal. Es un diagnóstico bastante sombrío, casi determinista. Si esta inclinación es nuestro estado por defecto, ¿qué se puede hacer? Parece que nos deja en un callejón sin salida. Precisamente. Y yo creo que el texto construye esa sensación de encierro a propósito. ¿Para qué? De la que no podemos escapar por nuestro propio esfuerzo. La solución, lógicamente, tiene que venir de fuera. Y esa es la verdad liberadora que menciona el autor, ¿no? La intervención externa. Exacto. La clavo la encuentra en una cita del Evangelio de Juan. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea que, desde esta perspectiva, la libertad no es algo que uno consigue con disciplina o meditación. No es un logro personal. Es un regalo, una amnistía. Una fuerza externa que viene a romper unas cadenas que uno mismo no puede romper. Espera, esto me genera una duda. Si acabamos de decir que esta condición es innata, un defecto de fábrica, ¿cómo puede el autor afirmar unas líneas más abajo, y cito textualmente, que ser malo hoy no es solo herencia, es una decisión? Parece una contradicción. Es la tensión más importante de todo el texto. Y creo que es totalmente deliberada. Aquí es donde el argumento pasa de lo teológico a lo práctico, a lo personal. A ver, la lógica que parece seguir es esta. No eres responsable de tu punto de partida, de esa inclinación con la que naces. Pero sí eres responsable de tu dirección de viaje una vez que se te presenta una alternativa. Ah, ya veo. O sea que la responsabilidad empieza donde empieza el conocimiento. Justo. Es la diferencia entre la condición heredada, que no se elige, y la decisión cultivada, que se toma activamente. Una vez que te muestran la puerta de salida de la celda, quedarse dentro ya no es una condena, es una elección. Claro. Persistir en el ciclo del engaño se convierte en una elección consciente. Exactamente. Y el autor usa el ejemplo del apóstol Pablo, que en esa misma carta a los romanos describe esta lucha interna de una forma agónica. Sí, es muy conocido ese pasaje. Habla del querer hacer el bien y acabar haciendo el mal que no quiere. Se siente miserable, atrapado. Pero su grito de desesperación no termina ahí. ¿Cómo acaba? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Claro, la salida no la encuentra en su propia fuerza de voluntad, que él mismo reconoce que le falla, sino en esa intervención externa de la que hablábamos. Y eso redefine por completo el concepto de victoria. La victoria, según este texto, no consiste en esforzarse más para ser bueno. No. Consiste en un acto de rendición, en dejar que Cristo tome el timón de nuestra vida. Es una idea que choca frontalmente con nuestra cultura del esfuerzo y el autocontrol, ¿no? Totalmente. Aquí la responsabilidad humana no está en pilotar la nave a la perfección, sino en decidir a quién le entregas los mandos. Lo cual tiene sentido porque si el problema de fondo es la autosuficiencia, la solución no puede ser más autosuficiencia. Claro. El texto, de hecho, rechaza culpar a las circunstancias, a la crianza. Pone el foco en la decisión personal, usando una cita de Isaías. Si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra. La acción clave está en el querer y el oír. Y el resultado de esa decisión, según el autor, no es una mejora gradual. No es pasar de una versión 1.0 a la 1.1. No, es mucho más radical. La metáfora que usa, la de ser una nueva criatura, en 2 de Corintios, es como si desecharas un móvil viejo con la batería rota y el software corrupto y te dieran uno nuevo de fábrica. No se reparan los fallos. Se empieza de cero con un sistema operativo diferente. Entonces, si intentamos sintetizar el viaje que nos propone Johasa, el argumento sería algo así como: la identidad humana es un barco con un rumbo fijado por defecto hacia el arrecife del engaño y la autodestrucción. Sí, me gusta esa imagen. Y el acto verdaderamente radical no es intentar remar más fuerte en otra dirección, sino la decisión consciente de entregarle el timón a otro navegante. Esa es una síntesis excelente. Y añade un elemento final que es crucial: la persistencia. La cita final que se menciona de Pablo a Timoteo es: persiste tú en lo que has aprendido.
Claro, porque esa entrega del timón no es un acto de un día. Es una decisión que hay que renovar constantemente. Y para ayudar en eso, el texto no se queda en la teoría. Culmina con 2 preguntas muy directas diseñadas para la autorreflexión. Sí, son preguntas que no se andan con rodeos, te obligan a pasar de la teoría a la realidad de la propia semana. La primera es, ¿en qué área específica de la vida, trabajo, relaciones o imagen personal, se están sacrificando principios por perseguir algo pasajero, creyendo que el tener dará plenitud? Es una pregunta que te obliga a ponerle nombre y apellidos a esa carrera en tu día a día. Es incisiva. Mucho. Te fuerza a una honestidad brutal. Y la segunda va un paso más allá, al terreno de lo inmediato. ¿Qué engaño se ha creído esta semana al intentar saciar el hambre del alma con lo terrenal? ¿Y qué decisión concreta se tomará hoy para entregarle el volante a Cristo en esa situación? Pasa del diagnóstico a la acción. No pregunta qué harás algún día, sino qué harás hoy. Exacto. Son preguntas que, bueno, independientemente del marco de creencias de cada cual, invitan a un examen de conciencia muy potente sobre nuestras verdaderas motivaciones. Y el texto concluye con una oración que busca materializar esa decisión de entrega. Así es. Pero más allá de la oración en sí, a mí me deja con una idea final para reflexionar. Una pregunta que el texto no formula explícitamente, pero que está ahí, subyacente. ¿Cuál sería? Si la transformación empieza con esa decisión de entregar el volante, ¿qué pasa después? El verdadero desafío no es solo el acto inicial. La pregunta que a mí me queda flotando es, ¿qué pasa cuando el nuevo conductor te lleva por una ruta que no entiendes, a un destino que no esperabas, o peor aún, a través de una tormenta? La entrega inicial es un momento, pero la confianza durante el viaje es, quizá, la verdadera medida de esa persistencia.